Buenos días a todos. Comenzamos la rueda de prensa semanal del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, hoy día 7 de diciembre, entre fiestas. Bueno, la primera cuestión que someto a vuestra consideración es, como todos sabéis, el pasado viernes, el día 2 de diciembre, pues acabó el plazo para presentación de enmiendas parciales al presupuesto que nos ha presentado, nunca mejor dicho, el Gobierno de Andalucía para este ejercicio, para el próximo ejercicio 2023. Vox ha registrado alrededor de unas 500 enmiendas y lo hemos hecho por lo que venimos advirtiendo desde el principio, desde que conocimos la presentación de estos presupuestos, que son presupuestos que a nosotros no nos gustan, pero que considerábamos que estamos, mejor dicho, en el momento de sumar y por eso, o mejor dicho, esa fue la razón por la cual no presentamos la enmienda a la totalidad que sí hicieron los otros grupos de la oposición. Lo que pretendemos en el fondo es que, bueno, que ese presupuesto que nos trae el Gobierno de Andalucía pues sea completado con esas enmiendas que nosotros hemos, como hemos dicho, hemos presentado. Y lo hacemos por una razón fundamental, es porque aquí en Andalucía el Gobierno, en este Parlamento, manosea mucho, usa mucho la palabra familia, pero nosotros, por más que lo analizamos, miramos los presupuestos, no lo vemos claro. Entonces, lo que pretendemos es que la palabra no se manosee, que la palabra se defienda y que vaya completada o complementada también con los recursos necesarios para que ese apoyo a la familia que nosotros venimos demandando desde el principio de la legislatura pues se lleve realmente a cabo. Evidentemente, nosotros lo que pretendemos es que los andaluces, cuando escuchen la palabra suprimir, reducir, eliminar, vinculada a las enmiendas que ha presentado Vox en Andalucía, lo entienda, que lo hacemos con la idea de reducir lo que es ese gasto, esos entes que para nosotros son ideológicos, para nosotros son propagandísticos y que por supuesto no tienen ninguna eficacia. Y queremos que esos recursos vayan destinados de ese gasto, de esos entes propagandísticos, ineficaces e ideológicos, vayan destinados a lo realmente importante para nosotros, que son los servicios públicos fundamentales en Andalucía. La salud, la educación, la cultura, el empleo, el sector primario, las infraestructuras judiciales. Y lo pretendemos hacer también con la reforma o con la adopción de medidas fiscales para, en definitiva, todo suponga ese escudo social que nosotros venimos reclamándole al Gobierno de Andalucía al principio de la legislatura y que apoye de una manera decidida a lo que son las familias y que apoye a lo que es el principal problema que tenemos que tiene la sociedad moderna, que es, y sobre todo en Andalucía y en España, que es la falta de natalidad. Y lo que pretendemos en el fondo es que el Gobierno con esta enmienda sea receptivo, por un lado, pase de la palabra a los hechos y escuche esa propuesta que le hacemos a través de enmiendas y que la palabra familia no sea manoseada en vano, sino que se utilice y de alguna forma pues se defienda a lo que es el núcleo fundamental de nuestra sociedad, que es, como para nosotros los de Vox, la familia. El pasado, eso fue el día 2. El domingo, el pasado día 4, se cumplió el 4º aniversario de esas elecciones, que llevaron a los socialistas o quitaron a los socialistas el poder en Andalucía y los llevaron a la oposición. 4 años después, y yo creo que este es un ejercicio que deberíamos hacer cada año, cada vez que se cumpla la fecha de las elecciones, pues lo que pretendemos es quitar esa propaganda, esa publicidad institucional, esas informaciones que nos da el Gobierno a través de los medios de comunicación que tiene controlados, los públicos y los privados. Lo que pretendemos es que quede lo que es la Andalucía real. La Andalucía fuera de toda esta propaganda con la que nos adorna y nos completa el Gobierno de Moreno Bonilla. Y claro, uno analiza los datos reales, pues vemos lo que vemos siempre. Pues que de los 20 municipios con más desempleo de España, 18 son andaluces, que tenemos una precariedad social absolutamente descontrolada, tenemos unos sindicatos domesticados al servicio del poder político, y lo vemos aquí en Andalucía. Seguimos teniendo
y como todos sabéis, y son datos que no da Vox, sino lo dan los organismos oficiales, seguimos teniendo esos 24 de 30 municipios más pobres, el 83% de los municipios de Andalucía está en el escalón más bajo de renta, el desempleo juvenil, el desempleo femenino, el desempleo de los mayores de 50 años, por ejemplo, cómo seguimos estando en niveles muy por encima de la media nacional en pobreza y en exclusión social. Y esos son los datos de la realidad de Andalucía. Y lo decimos porque este gobierno, el anterior también, este gobierno a lo que se ha limitado es a hacerlo un poquito mejor que los socialistas. Nos han bajado, le han quitado el impuesto de patrimonio a ese 0,2% de los andaluces. Han bajado un poco los impuestos. La última no le llega ni a 2 euros al mes a cada andaluz. Eso es lo que nos reduce los impuestos el gobierno de Moreno Bonilla. Y se han simplificado los trámites administrativos y burocráticos, pero todavía hay mucho campo por desarrollar, no solo en los impuestos, sino también en la simplificación de trámites administrativos y burocráticos. Por tanto, a nuestro juicio, el Gobierno sigue practicando las mismas políticas, en definitiva, salvo estas excepciones que os he dicho anteriormente, que los gobiernos anteriores. Y es verdad que este Gobierno ni el anterior son responsables de esos números y de esos datos que he dado anteriormente, y que, insisto, no son datos y números que da Vox, sino los dan los organismos oficiales. Lo que sí tenemos claro es que más pronto que tarde los andaluces va a responsabilizar a este gobierno del Partido Popular, a este gobierno de Moreno Bonilla, si esos números no cambian. Y los números siguen ahí. Esa es la realidad de Andalucía fuera de lo que es la maquinaria propagandística y publicitaria del gobierno de Moreno Bonilla. Por tanto, a nosotros nos sorprende, casi nos avergüenza cuando tenemos que escuchar que Andalucía es líder de algo, es la locomotora de la economía en España, porque la realidad es la que os acabo de dar. Y mientras, pues el gobierno hace lo que hacían los gobiernos socialistas. Se tapan la bandera, se tapan la blanquiverde, se tapan el 4 de diciembre, cuando llegue febrero se taparán el 28 de febrero, y eso es lo que hace. Y sin embargo, esa es la realidad de Andalucía. Ese 4 de diciembre los andalucistas se acordarán de lo que decía la Asamblea de Ronda. Pues la Asamblea de Ronda hablaba de miseria y hablaba de incultura. La miseria ya la he dicho. Desempleo, pobreza, exclusión, servicios públicos en precario, niveles de renta muy por debajo de la media nacional, en el último escalón de la media nacional. Y si hablamos de incultura, es verdad que Andalucía es una tierra rica, pero si entramos a valorar lo que es la educación, pues un ejemplo, y no me voy a cansar de repetirlo, en los presupuestos, en la parte de educación, en la sección de educación del Gobierno de Andalucía para este ejercicio 2023, en la sección de educación se menciona casi 400 veces, 396, la palabra género, y solo 10 veces la palabra excelencia. Esa es la educación que persigue este Gobierno de Andalucía, por lo menos en la parte de educación. Por tanto, existe mucho trabajo pendiente por hacer y nosotros consideramos que esa es la realidad, esa es la triste realidad de Andalucía. Para finalizar, las 3 cuestiones de costumbre. Una semana más que el Gobierno de Andalucía nos dice cómo va a recuperar el dinero malversado. En segundo lugar, la noticia europeísta, globalista. Ahí tenemos el Parlamento Europeo que quiere suprimir el dinero físico, quitándonos la libertad de poder manejar las formas de pago a los europeos que nosotros queramos. Aunque, bueno, esto es un proyecto que está ahí para el futuro. Vamos a ver cómo se desarrolla. Y en tercer lugar, y como de costumbre, mandarles un saludo a los padres de Adrián y de Abel, a todos los padres de esos niños que tienen dificultades para seguir estudiando en Andalucía porque no pueden, mejor dicho, tienen una serie de dificultades, unos problemillas que hacen que no puedan recibir la educación adecuada en los centros, en los colegios en Andalucía, y con los que nos comprometimos a cada semana, mientras que el Gobierno de Andalucía, insisto, es verdad que la semana pasada nos dijeron
que el Gobierno tiene previsto instaurar un protocolo, pero mientras que no lo hagan, nos piden encarecidamente, y lo vamos a hacer porque es un servicio público y no nos cuesta nada decirlo, vamos a estar pendientes de que el tema de estas promesas que se le han hecho, bueno, se le hicieron también en su momento, hace ya unos años, pero como no se cumplió, se lo vamos a recordar cada día que estemos aquí hasta que se cumpla.